en esta hora. Hermano, allá está su lugar, hermano, allá está su letrero atrás. Ahí, hermano, ahí mero, exactamente. Amén. Correcto, hermano. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Ya no vamos a tardar mucho, es media hora cuando mucho. Quiero invitarle a que abra su Biblia en la primera carta del apóstol San Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y vamos a traer un temita fácil de entender, hermano, en esta hora. No es muy complicado, no es difícil. Para terminar con este primer culto del día, escuela dominical. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Cuando usted lo encuentre, se pone por favor en pie y vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Voy a leer para usted me sigue en voz baja, ahí en su Biblia dice Primera de Pedro 5, 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas, hermanos. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, o afirme, fortalezca y establezca. Qué bendición, hermanos, saber que Dios está interesado en que nosotros sigamos adelante en su camino. Creo que Dios es el más interesado, a veces aún más que nosotros mismos. Pero el versículo, hermano, versículo 8, hermano, habla de nuestro enemigo. Dice que nuestro enemigo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Queremos hablar un poquito sobre el trabajo del diablo, hermano, entre nosotros. Porque el diablo es astuto, hermanos. Y él siempre anda detrás de nuestro talón de Aquiles, nuestro punto más débil, para hacer que le quedemos mal a nuestro Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, en esta hora, en esta mañana, por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos has traído hasta aquí, Padre, para que juntos te alabemos, te busquemos y escuchemos tu palabra. Señor, gracias por la escuela dominical que ya se llevó a cabo. Gracias por cada uno de los que pudimos estar aquí. Bendícenos en esta hora con tu palabra, Señor, y permite que podamos aprender algo más. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias por estar en pie, hermanos. Y bueno, rápidamente entramos al tema. Mire, aunque usted no lo crea, el diablo también es predicador. El diablo predica y predica con la Biblia también. Eso es lo que no me gustó. Pero el diablo también, hermano, predica. Y él da su propia versión de los hechos y de las cosas y aparentemente, grábese esa palabra, aparentemente, cuando el diablo predica tiene la razón. Pero no la tiene en sí. Realmente, si miramos todo el contexto bíblico y miramos todo lo que la palabra de Dios realmente dice, el diablo no tiene la razón. Y bueno, hay varias cosas, varios eventos en los que el diablo predica y aparentemente pues lo hace bien y predica bien. Por ejemplo, yo puedo recordar ahorita más de 2 eventos. Por ejemplo, allá en el jardín del Edén con Eva, cuando Satanás le está diciendo a Eva que no va a morir, etcétera. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Pero luego cuando Satanás también predica a través de un falso profeta, hermanos,
se me va el nombre ahorita, pero este hombre, hermano, fue convocado para maldecir al pueblo de Israel, y en lugar él de maldecir estaba bendiciendo al pueblo de Israel. Este hombre es al que le habla el asna. Y luego otro evento es Mateo capítulo 4, donde Satanás también, hermanos, está tentando a Jesucristo. Otra cosa es cuando también Pedro quiere desanimar a Cristo para que no vaya a la cruz. Y bueno, el diablo tiene predicación por toda la Biblia. El diablo, hermanos, o Satanás, primeramente es real. No nos fiemos de él porque es real. Mire, ese asunto de el diablo dibujado en color rojo y con una pata de gallo y una pata de caballo, eso no es verdad, hermano. Esa es la imagen que mucha gente tiene del diablo en su mente. No, es que es un ser rojo con una pata de gallina y una pata de caballo. Y trae un trinche gigante, un tenedor gigante aquí en la mano. Otros creen que el diablo ya está en el infierno, ya está sujeto al infierno. Son teorías falsas. El diablo dice, anda alrededor de nosotros como león rugiente, hermano. Otra falsa teoría es que el diablo es nuestro amigo. El diablo no es amigo de nadie. El diablo es tu enemigo. El diablo es su enemigo, hermano, hermana. El diablo es nuestro enemigo. Y un enemigo lo que quiere hacer es destruirnos. Amén. Por eso es que la Biblia lo presenta como león rugiente. Ahora, una de las cosas que más resultado le ha dado a Satanás es que el mundo crea que él no existe. Hay gente que cree que el diablo no existe. No, es que el diablo está en tu mente. Otros dicen, no, es que el diablo eres tú. Y en algunos hay mucha similitud con el diablo, sin ofender a los presentes. Pero hermanos, el diablo es real, realmente, hermanos. Es un ser angelical creado por Dios. Él no está en su estado original como fue creado. Ya ha sido modificado su estado, pero hermanos, Satanás es un ser espiritual que es enemigo de Dios y por ende enemigo del cristiano, de nosotros. El diablo está muy preocupado cuando usted lee la Biblia. El diablo está muy preocupado cuando usted ora. El diablo está muy preocupado cuando usted es fiel a la iglesia, fiel en finanzas, fiel en lo que requiere fidelidad, porque el diablo sabe que a un cristiano fiel Dios lo va a bendecir, hermanos. Y el diablo no le gusta eso. Él está en contra de que Dios bendiga a un cristiano. Además, él está en contra de que usted se dé cuenta y que yo me dé cuenta que Dios está conmigo. Él no quiere eso. Él no quiere de ninguna manera eso. Ahora, ¿qué es lo que el diablo nos enseña? Mire, número uno, el diablo dice que la palabra de Dios no es verdad. El diablo, hermano, dice y él predica que la palabra de Dios no es verdad. Un ejemplo, el que les mencioné allá en Génesis capítulo 3, versículo 4. Vamos a ir rapidito, hermano, con todas estas citas bíblicas. Génesis 3, 4, dice ahí, leemos el versículo 2 para entender un poquito más el contexto. Génesis 3, 2, y la mujer respondió a la serpiente. Hay una conversación entre esta serpiente que era Satanás encarnado. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Sí me está siguiendo, hermano? El diablo, hermanos, dice que la palabra de Dios no es verdad. Dios dijo no moriréis, le dice Eva, la mujer. Pero el diablo contradice y dice, Dios dijo moriréis, pero el diablo dijo no moriréis. Y ese trabajo, hermano, el diablo lo sigue haciendo entre nosotros. Dios dice algo y el diablo dice, no, no es así. No lo creas. Eso es una exageración. El pastor es un exagerado. Eso no es así. Mira, es de esta otra manera. Y siempre el diablo nos da la forma fácil, la forma light.
Para que nosotros digamos, sí, no, pues es que está muy difícil, lo voy a hacer así. Y nos encontramos haciéndole caso al diablo y nos encontramos desobedeciendo abiertamente la palabra de Dios, hermano. Y hay que tener mucho cuidado con eso. El enemigo siempre va a cambiar el mensaje de Dios. Y sabes que eso no es verdad así, no es cierto así. Realmente tú puedes hacer eso. Y nos da un sinfín de opciones, como los exámenes de opción múltiple. Puedes contestar, puedes hacer esto, pero nunca el diablo va a querer que nosotros hagamos como dice Dios en su palabra. Ahora, le pregunto algo. ¿Realmente el diablo tenía razón? ¿No murieron o sí murieron? Históricamente, bíblicamente, hermanos, sí murieron. Adán murió 900 y algo de años después de que él pecó, pero de que murió, murió. Ahora, Adán tuvo que morir 2 veces, hermano. La primera muerte fue espiritual. Adán perdió su comunión con Dios. Fueron echados del huerto del Edén a labrar la tierra, fuera del Edén, a sufrir, a padecer. Ese retiro de Dios, de la comunión con Dios que se rompió, es una muerte espiritual. Y después viene la muerte física. Adán tiene que morir completamente. Llega a convertirse en polvo, como fue la sentencia de Dios. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Dios o el diablo? Dios. La razón la tenía Dios, como siempre la tiene. Pero lo que nos pasa es lo mismo que le pasó a Eva. Miramos lo que está solamente frente a nuestros ojos y no miramos al futuro. Porque dice el versículo aquí, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, versículo 4, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Dios no quiere que tú disfrutes la vida. Él sabe que el día que comas del árbol van a ser abiertos tus ojos. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oiga, la misma oferta del diablo para hoy. Disfrútalo hoy, paga las consecuencias después. Es lo mismo que el diablo nos presenta hoy, hermano, también. Gózate, disfruta la vida hoy. Mira, no te abstengas de nada, ve al lugar que tú quieras, haz lo que tú quieras. Pues sí, y después hay que pagar. Hay que pagar. Porque la paga del pecado es muerte. Disfrútalo hoy, págalo después. Es lo que hacen muchas tiendas también, ¿verdad? Pero mientras ahí están con intereses y nos endrogan bien bonito y nos cobran, y si no pagamos nos pueden hasta embargar, bueno, dice que ya no se puede, pero ahí están. Pero ya lo está disfrutando usted. Así es el pecado también, hermano. Tengamos cuidado con eso. Entonces, el primer sermón del diablo es que la palabra de Dios no es verdad. Por ejemplo, el diablo, hermanos, está en contra del nuevo nacimiento. Él dice que el nuevo nacimiento no es cierto, que no es tan malo participar del mal. Efesios 5:11, vamos ahí por favor, hermanos, y miren lo que dice el diablo aquí. Efesios capítulo 5 versículo 11, dice ahí la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, hermanos. Porque Satanás lo que quiere es que nosotros participemos de las obras que no nos van a traer nada bueno. Pero el diablo ahí está creyendo que por eso es que Dios dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. En el Salmo 9:17, miren lo que dice acá la Biblia, la advertencia de la palabra de Dios. Salmo 9, verso 17. Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Pero ¿qué dice el diablo, hermanos? Que lo del infierno es un cuento, que lo del infierno no es real, que eso no es verdad. Hermanos,
ha hecho pensar a muchas personas que el infierno está en este mundo. Es más, algunos dicen, hermano, que el infierno no existe, realmente no existe. Que esa es una falsa doctrina, que es una ilusión. La otra vez ganando almas, me topé con un testigo sin Jehová, hermano. Ya habíamos pasado enfrente de su casa, nomás que le dejamos un folletito ahí, y luego el fulano sale, y yo ya venía de regreso, y oye, ¿tú me dejas? Sí, yo te dejé ese. Y dice, pues explícamelo. Y luego sobre el tema del infierno. Y dice, explícamelo del infierno. Y ahí estoy, cayendo en su necedad, ¿verdad? De hacerle caso. Yo sabía que él era testigo ya. Y hermanos, el infierno es real. El diablo quiere hacernos creer que no. Algunos dicen que el infierno es su suegra. Es lo que el diablo ha hecho pensar a la gente, que el infierno está aquí, que el infierno no es real, que el infierno, como un Dios de amor, dicen los testigos sin Jehová, como un Dios de amor va a ser un lugar de castigo para sus hijos. Sí. Recordemos que los que van al infierno es porque no son hijos de Dios. Esa es la razón de por qué van al infierno. Pero el diablo quiere hacernos pensar que no. El Salmo 9:17 nos lo confirma, nos afirma que los malos serán trasladados al Seol, es ese infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios, hermanos. Número 2, Satanás quiere enseñarnos que nadie ha pagado el precio por nuestros pecados, hermano. Número 1, que la palabra de Dios no es verdad. Número 2, que nadie ha pagado el precio por nuestros pecados. Por eso es que tenemos que hacer buenas obras para entrar a la gloria un día. Hermano, es otra doctrina fundamental de la iglesia tradicional de aquí de México, iglesia católica, que hermanos, tenemos que hacer buenas obras para poder entrar un día a la gloria. Eso es mentira. Eso no es cierto. Cuando Jesús estaba en la cruz, antes de morir, Él dijo dos palabras muy interesantes sobre esto, y Él dijo, consumado es. Todo lo que se exigía como paga del pecado ya había sido cumplido en Él. Él ya había derramado la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y Jesús había derramado toda su sangre en la cruz. Todo estaba ya completo, no había nada que agregarle a la obra perfecta de la cruz del Calvario. Pero el diablo dice, no, tienes que hacer buenas obras. Tristemente aún muchas iglesias carismáticas han caído en eso. Si tú das ofrendas, si tú eres fiel a Dios y das dinero a la iglesia, ya eso te abre las puertas del cielo. Es mentira eso, hermano. No por obras para que nadie se gloríe, es lo que dice la Biblia. Ahora es verdad que la fe, dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Pero Santiago no se está refiriendo a las obras para llevarnos a la presencia de Dios. Sería contradictorio eso. Mire Juan capítulo 3, verso 14. Son versículos bien conocidos acá por nosotros, hermano. San Juan 3, 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vida eterna sin necesidad de obras, simple y sencillamente por la obra de Cristo en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Otra vez esa misma frase que está en el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que en él cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde están aquí las obras de uno? En ningún lugar.
Pero el diablo cree, hermanos, que nadie ha pagado por tus pecados, por nuestros pecados, hermano. El diablo predica eso. Y exactamente lo que tenemos que ir a decir al mundo entero, hermanos, que alguien ya pagó, que alguien ya nos redimió con su sangre preciosa, que alguien ya ha prometido llevarnos al cielo sin necesidad de hacer nada, solamente creer. El diablo nos dirá que podemos vivir como queramos y nunca pagaremos por nuestra maldad. El diablo puede decirnos eso, pero no es verdad. Realmente, hermanos, nadie se va de este mundo sin antes pagar la factura. No podemos vivir y hacer lo que queramos y nunca nadie nos va a juzgar. Mire lo que dice Dios en Ezequiel 18:20. Vaya conmigo, por favor. Es aquí Ezequiel 18, versículo 20. Ezequiel 18:20 dice así, hermanos: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sabe qué ha hecho el diablo? Ha hecho creer al mundo que el mundo no es culpable. Tú no tienes la culpa de tus errores. Los culpables son tus padres, que no te supieron educar, o tus abuelos. Y eso no es verdad, hermano. La Biblia dice que nosotros, hermanos, vamos a morir por nuestro propio pecado. Cada uno vamos a dar cuenta a Dios por nosotros mismos. El diablo dice que este versículo es mentira. Muchos hombres, hermanos, fíjese bien, muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos niños han creído el mensaje del diablo para darse cuenta demasiado tarde, hermano, que fueron engañados, así como Eva fue engañada. Hermanos, qué tremenda y qué terrible decepción va a ser, hermanos, por ejemplo, para un sacerdote que predicó que confiando en María y en los santos y haciendo buenas obras irían al cielo, a morir un día y despertar ardiendo en el infierno. Pero ¿sabe qué? Va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Porque una vez caído en el infierno no hay más sacrificio por el pecado. No hay más que se pueda hacer. No hay oraciones, ni rezos, ni novenarios que lo puedan sacar de ahí. Eso no es bíblico, hermano. No hay un purgatorio donde la persona va y ahí, de ahí lo pueden sacar las oraciones y las mandas y las cosas que los vivos hagan por él. Ya no se puede hacer nada, hermano. Simplemente esperar el juicio de Dios y ser lanzado al lago de fuego. No nos dejemos engañar, hermanos. El diablo es buen predicador. Mire Génesis 3:16, si regresamos allá, por favor, el primer libro de nuestras Biblias, Génesis capítulo 3, verso 16. Dice ahí la palabra de Dios de la siguiente forma: a la mujer dijo, ya cuando Dios está enjuiciando a los actores aquí del primer pecado en la tierra, le dice Jehová a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Proverbios 13:15. Mire, vaya conmigo a Proverbios 13:15, por favor, y veamos un texto más acá. Proverbios capítulo 13, versículo 15. ¿Estamos ahí, hermanos?
Dice Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es como, hermanos, duro. Por eso, hermano, tenemos la responsabilidad de no dejarnos engañar, hermanos. El camino de los transgresores, de los que transgreden la ley de Dios, dice, es duro. El camino de los desobedientes es duro. Tengamos cuidado y no caigamos, hermano, presas de la enseñanza de Satanás. Él está en contra de toda la verdad, todo lo que Dios dice. Pues número 3, déjeme termino aquí. Punto número 3, estamos hablando del mejor sermón del diablo. Él predica que la palabra de Dios no es verdad. Él predica que nadie ha pagado por los pecados del ser humano. Y él predica que nadie puede estar seguro de ir al cielo cuando muera. Yo he escuchado, hermano, muchas veces personas que dicen, es que nadie puede estar seguro. Es que nadie está seguro. Y a veces cuando nos dicen eso nosotros nos quedamos callados, nos quedamos mudos. Pues creo que sí tienes razón. Nadie sabe si irá al cielo cuando muera. ¿Y cristianos creen esa falsa doctrina? Pero miren lo que dice Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las quemo, ¿no? Desde ahí ya hay seguridad en Cristo, hermanos. Dice, yo conozco mis ovejas. Oyen mi voz, yo las conozco. Hay ocasiones que nos preocupamos, hermano, porque alguien nos conozca y, es que yo quisiera que fulano me conociera o yo conociera a fulano. Y a veces, es que yo conozco al gobernador, es que yo conozco al presidente municipal. Bueno, qué bendición es conocer a Dios mejor. Pero qué grande y maravilloso es también, o más grande y maravilloso es que Él nos conozca, hermano. Y Él nos conoce por nombre. Él sabe dónde usted vive. Él sabe lo que usted hace. Él sabe lo que usted piensa. Él conoce mi corazón, hermano. Él conoce todo de nosotros, hermano. Dice Cristo, mis ovejas yo las conozco y me siguen. Una oveja que conoce a Cristo y Cristo la conoce, lo sigue a Él, lo imita a Él, lo busca a Él, lo ama a Él. Dice, y yo les doy vida eterna. Las ovejas no se proveen vida a sí mismas. Dice Cristo, yo les regalo vida eterna. Amén. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es más, dice Cristo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y hoy el Padre, uno somos. Hermanos, quien es creyente, quien es hijo de Dios, con esta promesa tiene. Quien quiera pelear o objetar otra cosa, está bien. Pero yo creo lo que la palabra de Dios dice, hermano. Hay gente que le es más fácil creer que este mundo fue formado de una explosión que cree en la palabra de Dios. Ojalá no estemos nosotros dentro de ese grupo. Tenemos que creer en la palabra de Dios, hermano. Con esta promesa a mí me es más que suficiente. Y si no hubiera otra en la Biblia para decirme que yo puedo estar seguro del cielo cuando muera, con esta sería suficiente. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Con eso es suficiente, hermano. Pero mire, vaya conmigo al 14, 1 al 6. Aquí está otra vez la promesa. Juan 14, 1 al 6. Cristo otra vez está diciendo, está hablando, está prometiendo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
Lo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3, y si me fuere y yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hechos capítulo 1. Verso 16. A ver, permítame un segundo, hermano. No, más atrás, hermano, más atrás. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, dijeron los ángeles, que ha sido tomado de vosotros al cielo. Jesús está en el cielo. Juan, el apóstol amado, en el libro de Apocalipsis, lo ve descender del cielo. Jesús fue al cielo a vivir. Ahorita está en el cielo. Y un día vendrá por la iglesia y nos llevará con él al cielo. ¿Cómo que no podemos estar seguros de estar? ¿Cómo no podemos estar seguros de ir al cielo cuando muramos? Si la Biblia nos lo asegura por un lado, por otro. Y estos versículos son solamente un ejemplo. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Otra vez la alusión al cielo. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Pero el diablo dice que nadie puede estar seguro de ir al cielo cuando muera. Y aún muchos cristianos le han creído. Y por eso viven sus vidas en pecado. No se apartan para Dios. La Biblia dice: porque todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de ir al cielo cuando muera, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero si no tenemos esa esperanza, no tenemos esa seguridad de ir al cielo cuando muramos, no hay santidad en nuestras vidas. No hay un propósito para vivir para Dios. Pero cuando usted sabe que usted es ciudadano del cielo, que usted es habitante del cielo, que aquí usted está ocupando un lugar prestado, que usted es advenedizo, que usted es pasajero, que usted pronto puede pasar y volar al cielo, usted va a preocuparse por su vida espiritual. Por favor, hermano, no le crea al diablo. Le di solamente 3 ejemplos de las mentiras del diablo. Hay tantas mentiras, hermano, más que estamos creyendo del diablo. Es que a ti nadie te ama. Tú no eres importante para nadie. Tú eres un fracasado. Tú eres un bueno para nada. Y tantas cosas que el diablo siembra en nuestra mente, en la mente de los jóvenes también. Bueno, cuando realmente Dios dice que usted es valioso, un especial tesoro, y que Él nos va a cuidar como las niñas de sus ojos, hermano. ¿Sí me está siguiendo, hermano? No le crea al diablo. Usted se va a desanimar si le crea al diablo. Vamos a orar. Mi Señor, te agradecemos infinitamente en esta hora por la vida que tú nos das, Padre. Gracias por tu palabra que tenemos delante de nuestros ojos. Señor, ayúdanos por favor a ocuparnos de tu palabra y que dejemos de oír a Satanás, Señor,